Prepárate para descubrir una historia de silencios elocuentes y miradas prohibidas, una historia donde la más humilde dignidad se atreve a desafiar al más profundo de los dolores. Un relato de amor nacido en las cenizas de la desesperanza. El carruaje se marchó levantando una nube de polvo y hojas secas, abandonando a la joven figura frente a los imponentes barrotes de la hacienda de los Valdeverde. El viento de otoño, gélido y afilado, se enredaba en su chal de lana gastada, el único abrazo que conocía en aquel paraje desolado. Se llamaba Leonor, y todo su mundo se resumía en el pequeño hatillo de tela que apretaba contra su pecho, un equipaje tan liviano como su pasado, del que huía sin mirar atrás. Las puertas de hierro forjado, altas y severas como la sentencia de un juez, se abrieron con un chirrido lento y pesaroso, invitándola a entrar en un mundo que no era el suyo. La mansión se erguía al final del camino de grava, una mole de piedra oscura y ventanales que parecían ojos ciegos, vigilantes. Era una construcción de una belleza sobrecogedora, pero carente de alma. El lujo de sus muros no irradiaba calor, sino el frío de una tumba dorada. Al cruzar el umbral, el silencio la recibió como un manto pesado. El mármol del vestíbulo devolvía el eco solitario de sus pasos con una frialdad sepulcral, y el aire, estancado, olía a cera pulida y a una tristeza antigua, casi palpable. Grandes retratos de hombres y mujeres de semblante severo la observaban desde las paredes, sus miradas pintadas al óleo cargadas de una melancolía heredada. Un nudo se formó en su garganta, no de miedo, sino de una extraña compasión por aquella opulencia vacía, por aquella casa que parecía suspirar de soledad. A pesar del temblor que recorría sus manos, Leonor mantuvo la espalda recta, su barbilla ligeramente alzada en un gesto de serena dignidad. Había llegado allí para servir, para empezar de nuevo, y no permitiría que la aplastante grandeza de aquel lugar extinguiera la pequeña llama de esperanza que aún ardía en su interior. Aquel era un mundo nuevo y hostil, un laberinto de pasillos fríos y reglas no escritas. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia, acompañando a Leonor en sus primeros y vacilantes pasos? Ella aún no lo sabía, pero en el corazón de aquella jaula de oro y sombras, habitaba un hombre cuyo dolor era tan profundo como la tristeza que impregnaba cada rincón de la mansión, un hombre cuya vida estaba a punto de colisionar con la suya. Fue guiada por una mujer de semblante severo y moño tirante, la señora Matilde, el ama de llaves, cuyos pasos resonaban con una autoridad que no admitía réplica. Avanzaron por pasillos que parecían arterias congeladas, flanqueados por puertas de roble macizo que guardaban secretos y silencios. Cada objeto, desde el jarrón de porcelana sobre una consola hasta el brillo del parqué encerado, hablaba de una riqueza tan vasta como impersonal. No había en aquella casa un solo rincón que susurrara la palabra hogar. Finalmente, se detuvieron ante una puerta de 2 hojas, más imponente que las demás. La señora Matilde se giró hacia Leonor, su voz un susurro afilado como el cristal. Este es el despacho del señor. No hablarás a menos que se te dirija la palabra. No levantarás la vista del suelo. ¿Entendido? Leonor asintió, el corazón martilleándole contra las costillas, un tambor sordo en medio de aquel silencio sepulcral. La puerta se abrió sin ruido, revelando un aposento sumido en una penumbra solemne, donde el único sonido era el crepitar cansino de la leña en una chimenea de mármol negro. El aire olía a cuero, a papel viejo, y a la melancolía del humo. Y allí, de espaldas a la entrada, frente a un ventanal que enmarcaba el paisaje gris del otoño, se erguía una figura alta y sombría. Era él. Don Alejandro Valdeverde. No se volvió de inmediato. Su atención parecía anclada en el mundo moribundo que se extendía más allá del cristal. A sus pies, un niño de unos 6 años, de rizos oscuros y ojos grandes y tristes, tiraba con insistencia de la pernera de su pantalón, un gesto infantil y desesperado, que era recibido con una indiferencia pétrea. El pequeño Andrés, cuyo mundo giraba en torno a un sol que ya no daba calor. Cuando don Alejandro finalmente se giró, su movimiento fue lento, cargado de una fatiga que no era física, sino del alma. Su rostro era un estudio de ángulos duros y belleza austera, pero sus ojos eran 2 pozos de una desolación insondable. Oscuros, vacíos de cualquier luz, reflejaban un dolor tan antiguo y profundo que parecía haberlo vaciado por dentro. Recorrió Leonor con una mirada gélida, una mirada que no veía a una persona, sino a un objeto, a una nueva pieza en el engranaje de su casa. «Es la nueva doncella, señor», anunció la señora Matilde.
Él no respondió. Sus labios, una línea fina y amarga, no se movieron. Solo hubo un casi imperceptible asentimiento de cabeza, una concesión mínima, un despido sin palabras. Pero en esa fracción de segundo, sus ojos se cruzaron con los de Leonor. Fue un instante fugaz, un relámpago en la oscuridad. Ella vio en él, no la arrogancia de un amo, sino los restos de un naufragio, el eco de una tormenta que lo había arrasado todo. Él, por su parte, no vio nada, o quizá no quiso ver. Para él, ella era invisible. Mientras la señora Matilde la sacaba del despacho con un gesto brusco, Leonor sintió la pequeña y triste mirada de Andrés clavada en ella, un ruego silencioso en medio de la frialdad de su padre. La puerta se cerró, devolviendo al señor de la casa a su sagrada soledad, a su jaula de recuerdos. Leonor se quedó inmóvil en el pasillo, el eco de aquella mirada vacía resonando en su interior. Había conocido la pobreza, el hambre y la pérdida, pero nunca había presenciado una riqueza tan desoladora, una soledad tan amurallada. ¿Crees que el amor puede vencer una barrera construida con los ladrillos del dolor más profundo? Aquel hombre no era un amo, era un prisionero, y ella, sin saberlo, acababa de poner un pie en su celda. Sus primeras horas en la mansión fueron un borrador de los días que vendrían, un aprendizaje silencioso de los rituales de aquella casa sin alma. Su tarea inicial, asignada por la señora Matilde con un gesto displicente, era pulir la vasta colección de plata en uno de los salones menores. El frío del metal se transfería a las yemas de sus dedos mientras trabajaba en un silencio solo roto por el suave chirrido del paño contra la superficie bruñida. Cada candelabro, cada bandeja, reflejaba una versión distorsionada de su rostro, recordándole que ella era solo una figura de paso en aquel museo de opulencia. Fue entonces cuando el silencio se quebró, no de forma gradual sino con la violencia de un cristal al estallar. Un sollozo ahogado, agudo y desesperado, seguido del estrépito de porcelana haciéndose añicos contra el mármol del gran vestíbulo. El sonido fue un sacrilegio en aquel templo de quietud. Leonor se detuvo en seco, el corazón encogido. Casi de inmediato, los pasos apresurados y autoritarios de la señora Matilde resonaron desde el pasillo. Su voz, afilada y carente de toda calidez, cortó el aire. «Señorito Andrés, ¿qué significa este escándalo? Mire lo que ha hecho. Un jarrón de Sèvres. ¿Su padre se va a enfadar?» Leonor se asomó con cautela por el umbral del salón. En el centro del vestíbulo, el pequeño Andrés estaba de pie en medio de un charco de agua y fragmentos de porcelana azul y blanca. Su pequeño cuerpo temblaba, no por el destrozo, sino por una pena que parecía demasiado grande para él. Las duras palabras de la señora Matilde solo avivaban su llanto, convirtiéndolo en un gemido lastimero e inconsolable. El ama de llaves intentaba tomarlo del brazo, pero el niño se resistía con la fuerza de la desesperación. En ese instante, algo en el interior de Leonor se rebeló contra la gélida disciplina de la casa. Dejando el paño de pulir sobre una mesa, avanzó hacia el vestíbulo, ignorando la mirada fulminante de la señora Matilde. No se dirigió al niño con la autoridad de un adulto, sino con la quietud de quien comprende el dolor. Se arrodilló lentamente entre los trozos rotos, sin importarle que el agua empapara la falda de su humilde vestido. «No llores, pequeño», su voz fue un murmullo, apenas audible, una caricia en el aire tenso. No intentó tocarlo. Solo lo miró a los ojos, y en su mirada no había reproche, sino un entendimiento profundo. «A veces», continuó con la misma suavidad, «las cosas bellas se rompen. Pero no significa que dejen de ser bellas en nuestro recuerdo». El llanto de Andrés comenzó a menguar, transformándose en hípidos temblorosos. Sus grandes ojos, anegados en lágrimas, se fijaron en el rostro sereno de Leonor. Vio algo en ella que nunca había visto en los adultos que lo rodeaban. Una calma que no exigía, sino que ofrecía refugio. Sin que nadie lo notara, una sombra se había materializado en lo alto de la gran escalinata. Don Alejandro, atraído por el estruendo, había estado observando la escena desde la penumbra del rellano superior. Vio el fracaso de la autoridad de su ama de llaves y, después, aquel gesto insólito de la nueva doncella. Esperaba verla regañar al niño, o tal vez encogerse de miedo ante la reprimenda de Matilde. Pero no vio nada de eso. Vio a una mujer arrodillarse entre los restos de una valiosa antigüedad para consolar a su hijo.
Y por primera vez desde que ella cruzara el umbral de su casa, realmente la vio. Su mirada ya no era vacía ni la atravesaba como si fuera de cristal. Se detuvo en ella, en la dignidad de su postura arrodillada, en la insospechada ternura de su voz, en la forma en que su sola presencia había logrado apaciguar una tormenta que nadie más sabía cómo calmar. Un pliegue casi imperceptible se formó en su entrecejo, una mezcla de sorpresa y una extraña, olvidada intriga. Leonor, sintiendo de pronto el peso de una mirada sobre ella, alzó la vista hacia la escalera. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de don Alejandro. Esta vez, el vacío había sido reemplazado por una intensidad que la hizo estremecer. Un silencio denso y cargado cayó sobre el vestíbulo, un silencio en el que solo se escuchaba la respiración entrecortada del niño. El señor de la casa no dijo nada. Solo la observó, como si estuviera viendo una pieza que no encajaba en el sombrío puzzle de su existencia. Y en ese instante, en medio de los restos de un jarrón roto, algo nuevo y frágil acababa de nacer. Los días que siguieron al incidente del jarrón, se tiñeron de una nueva y extraña quietud. No era el silencio opresivo de antes, sino uno cargado de conciencia, de presencias que se reconocían sin necesidad de palabras. Don Alejandro ya no era una sombra ausente. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían buscar a Leonor en la penumbra de los pasillos, siguiéndola con una intensidad contenida cuando ella desempolvaba un mueble o cruzaba un salón. Eran miradas fugaces, casi robadas, que se rompían en cuanto ella alzaba la vista. Leonor, por su parte, sentía el peso de esa atención como un calor insólito en la helada atmósfera de la mansión. Su corazón, contra su voluntad, había aprendido a anticipar el sonido de sus pasos, el eco de su presencia en la habitación contigua. Pero la frágil tela de araña de aquellos silencios compartidos estaba destinada a romperse. Una tarde, el crujido de la grava bajo las ruedas de un carruaje mucho más ostentoso que cualquiera que hubiera visto antes, anunció la llegada de una visita. No era el carruaje funcional de un mercader, sino un vehículo de lacado brillante y herrajes de plata, tirado por 2 caballos negros de porte aristocrático. Era la llegada del mundo exterior, el mundo al que don Alejandro pertenecía, y del que Leonor solo era una sirvienta invisible. La mujer que descendió del carruaje era la personificación de ese mundo. Se llamaba doña Isabela de Aranda. Su vestido, de un profundo color borgoña, era de un terciopelo tan suntuoso que parecía absorber la escasa luz del día. Un sombrero adornado con plumas se inclinaba sobre un rostro de una belleza impecable y fría, como una estatua de mármol. Se movía con una estudiada gracia, con la seguridad de quien sabe que cada rincón del mundo es una extensión de su propio salón. Leonor se encontraba en el gran vestíbulo, dando el último toque a un arreglo de flores otoñales sobre una consola, cuando doña Isabela hizo su entrada. No la acompañaba un sirviente, sino el propio don Alejandro, que había salido a recibirla. A su lado, él parecía aún más sombrío, su figura alta y oscura un contraste severo con la vibrante opulencia de ella. Una tensión palpable emanaba de él, un endurecimiento de su mandíbula que Leonor ya empezaba a reconocer. Doña Isabela deslizó su mano enguantada por el brazo de don Alejandro, un gesto de posesión que no admitía réplica. Sus ojos, de un azul gélido, recorrieron el vestíbulo con una mirada de evaluación, deteniéndose finalmente en Leonor. No la miró, como se mira a una persona. Su vista pasó sobre ella como si fuera parte del mobiliario, un objeto que, tras una breve inspección, encontró ligeramente fuera de lugar. Alejandro querido, su voz era melódica pero con un filo cortante bajo la superficie de seda. Veo que tienes nuevo personal. Hay que tener tanto cuidado en estos tiempos. La gente de su clase a menudo trae consigo más problemas que soluciones. La observación no fue un susurro, sino una declaración clara, hecha para ser oída. Un calor de humillación subió por el cuello de Leonor, pero mantuvo la espalda recta y la vista fija en las flores. Don Alejandro no respondió. Un músculo se contrajo en su mejilla, el único signo externo de su desagrado. No satisfecha con la falta de reacción, doña Isabela se acercó a Leonor. Un caro perfume floral, artificial y abrumador, la envolvió, ahogando el aroma natural de las hojas y la tierra. Tú, dijo, su tono ahora directamente dirigido a ella, aunque sin dignarse a preguntarle su nombre. ¿Has terminado ya? Tu presencia aquí sobra. Leonor alzó la vista por un instante. Se encontró con unos ojos que la despojaban de toda dignidad,
que la reducían a su uniforme, a su condición. Con una calma que le costó un esfuerzo inmenso, hizo una leve inclinación de cabeza. Sí, señora. Con su permiso. Mientras se retiraba en silencio, sintió 2 pares de ojos clavados en su espalda. Los de doña Isabela, victoriosos y despectivos. Y los de don Alejandro, cargados de una tormenta de emociones, que no podía, o no se atrevía, a desatar. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra, una barrera invisible pero infranqueable que se alzaba de nuevo entre ellos. La llegada de doña Isabela no solo había traído el frío de la alta sociedad a la mansión, había venido a recordarles a todos, y en especial a Leonor, las reglas inmutables de un mundo que no perdonaba a quienes osaban soñar con cruzar sus fronteras. La visita de doña Isabela dejó tras de sí un rastro de ceniza helada, un recordatorio brutal de las fronteras invisibles que separaban sus mundos. Los días siguientes, el silencio regresó a la mansión, pero era un silencio distinto, más denso, cargado con el peso de lo no dicho, de lo imposible. Don Alejandro se había vuelto aún más hermético, una fortaleza de dolor y orgullo, pero Leonor notaba en sus miradas robadas una nueva cualidad, una lucha interna que lo hacía parecer más prisionero que nunca. Él la observaba desde la distancia, con una intensidad que era a la vez una pregunta y una advertencia. Una noche, cuando el único sonido en la casa era el tic-tac solemne de un reloj de pie, Leonor entró en la biblioteca para asegurarse de que el fuego de la chimenea no se extinguiera. Creía que la casa entera dormía, que estaba a salvo en el anonimato de sus tareas nocturnas. Pero no estaba sola. Sentado en un pesado sillón de cuero, de espaldas a la puerta, se encontraba don Alejandro. No leía, no escribía. Simplemente miraba las llamas danzar, su silueta recortada contra el resplandor anaranjado, como un monarca exiliado en su propio reino. Ella se detuvo en seco, el corazón dándole un vuelco. Retroceder sería admitir una intrusión, avanzar, una osadía, pero él pareció sentir su presencia. Se giró lentamente, y en la penumbra, sus ojos parecían menos duros, despojados de la armadura que vestía durante el día. ¿No puede dormir, señorita?, preguntó él. Su voz, desprovista de su habitual filo autoritario, sonó extrañamente íntima en el silencio de la noche. Leonor apretó las manos en el delantal. Solo venía a por el fuego, señor. Él no la despidió. En su lugar, hizo un leve gesto hacia una estantería cercana. Aquel libro, dijo, casi en un murmullo. El de la encuadernación de piel azul, por favor. Era una orden pero formulada como una petición. Leonor se acercó, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Al estirar la mano para coger el volumen, sus dedos rozaron accidentalmente el dorso de la mano de él, que había hecho un ademán de señalarlo. Fue un contacto fugaz, tan breve como el batir de alas de una polilla, pero una corriente eléctrica pareció recorrer L.A. Él retiró la mano como si se hubiera quemado, y un silencio cargado de una tensión desconocida se instaló entre ellos. Ella le entregó el libro sin atreverse a mirarlo a los ojos. Él lo aceptó, sus dedos rozando de nuevo los de ella, esta vez con una deliberación casi imperceptible. Permanecieron así un instante que se sintió eterno, suspendidos en el tiempo, escuchando únicamente el crepitar del fuego y el latido desbocado de sus propios corazones. Los encuentros fortuitos se convirtieron en un lenguaje secreto. Una mañana, mientras Leonor arreglaba un viejo rosal abandonado en el jardín más recóndito de la finca, sintió su presencia antes de verlo. Estaba de pie junto a la arcada de piedra, observándola. El sol de la mañana filtrándose a través de las hojas iluminaba su cabello oscuro y la serena concentración en su rostro, mientras sus manos, expertas y delicadas, podaban las ramas muertas para dar una oportunidad a los nuevos brotes. Él se acercó despacio, sus botas apenas haciendo ruido sobre la hierba húmeda. «Nadie ha cuidado de estas rosas en años», dijo, su voz ronca. «Eran las favoritas de mi esposa». Fue la primera vez que la mencionaba. La palabra esposa quedó flotando en el aire entre ellos, un fantasma invocado que llenaba el espacio de una melancolía tangible. Leonor no supo qué decir. Simplemente asintió, sus ojos expresando una compasión que ninguna palabra podría contener. Ella decía que hasta lo más dañado puede volver a florecer si se le da una razón para hacerlo, continuó él, más para sí mismo que para ella. Su mirada no estaba en las rosas, sino en Leonor. Por primera vez,
le estaba mostrando una grieta en su muralla, un atisbo de la herida que supuraba en su interior. Ella sintió un nudo en la garganta, una necesidad abrumadora de ofrecerle un consuelo que su posición le prohibía. En su lugar, simplemente le ofreció uno de los primeros capullos que había logrado salvar. Él lo tomó, sus dedos rozando la palma de ella, y por un instante, el mundo entero se redujo a ese pequeño punto de contacto, a la fragilidad de un capullo de rosa sostenido entre dos almas solitarias. Aquellas miradas, aquellos roces accidentales, aquellos silencios compartidos en la penumbra, se convirtieron en el único diálogo verdadero entre ellos. Eran fragmentos de una intimidad prohibida, momentos robados al rígido orden del mundo que los separaba. Cada encuentro era un paso más en una danza peligrosa y silenciosa, una conexión que crecía en la oscuridad, lejos de los ojos juzgadores de la sociedad y de las frías paredes de la mansión. Aún no se habían dicho nada, pero sus almas habían comenzado una conversación que ninguno de los dos sabía ya cómo detener. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra esperanza en los comentarios, como esa pequeña flor que se atreve a nacer en el más frío de los inviernos. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que, como esta, buscan la luz en medio de las sombras. La frágil intimidad que había florecido entre ellos en el jardín y en la penumbra de la biblioteca, era un secreto tan delicado como el cristal. Un secreto amenazado por cada pasillo vigilante, por cada mirada inquisitiva de la señora Matilde, y por la sombra de doña Isabela, que parecía haberse cernido sobre la casa como una promesa de tormenta. Don Alejandro se había replegado de nuevo, pero su silencio ya no era de indiferencia, sino de una contención casi dolorosa. Sus miradas ahora no solo buscaban a Leonor, sino que parecían pedirle perdón por la distancia que el mundo les imponía. Una tarde, mientras un vendaval azotaba los muros de la mansión, haciendo que los viejos ventanales gimieran como almas en pena, la señora Matilde, con el ceño más fruncido que de costumbre, envió a Leonor al ala oeste de la casa, una zona que siempre permanecía cerrada. Su tarea era simple: recuperar unas mantas de un arcón de cedro guardado en el último trastero del corredor. El pasillo estaba sumido en una penumbra polvorienta, y el aire era denso, inmóvil, cargado con el olor de los años y el olvido. Mientras buscaba a tientas el interruptor de una lámpara, sus dedos tropezaron con el frío pomo de una puerta que no debería haber estado allí. Estaba ligeramente entornada, apenas una rendija oscura que rompía la monotonía del pasillo. Una corriente de aire, extrañamente perfumada con el aroma casi extinto de la lavanda y las rosas secas, se deslizó desde su interior, una invitación fantasmal. La curiosidad, o quizás un instinto más profundo, una sensación de que tras aquel umbral se escondía la clave de toda la tristeza de la casa, la empujó a mirar. El aposento que se reveló ante ella no era un trastero sino un santuario. Una alcoba de mujer, preservada del paso del tiempo bajo sábanas de lino blanco que cubrían los muebles como sudarios. Todo estaba en su lugar, como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento. Un chal de seda color marfil yacía sobre el respaldo de una butaca, un libro con un marcapáginas de cinta estaba sobre la mesilla de noche, y sobre el tocador, un juego de cepillos de plata parecía esperar unas manos que nunca volverían. El aire no olía a abandono, sino a una ausencia tan presente que dolía. Pero lo que detuvo el aliento de Leonor fue el caballete de pintor que se alzaba junto a la ventana, cubierto con una pesada tela de terciopelo granate. Una fuerza que no comprendía la impulsó a acercarse. Con dedos temblorosos, como si estuviera cometiendo un sacrilegio, levantó una esquina de la tela. El rostro que la miró desde el lienzo le robó el aire. Era una mujer de una belleza luminosa, con una sonrisa que parecía contener toda la alegría del mundo y unos ojos oscuros, llenos de vida y de una ternura infinita. Eran los mismos ojos del pequeño Andrés pero sin la sombra de la pena. Un crujido de madera a sus espaldas la hizo sobresaltarse. Dejó caer la tela de golpe, el corazón martilleándole en la garganta. Al volverse, vio a don Alejandro de pie en el umbral. Su rostro, habitualmente una máscara de control impasible, estaba descompuesto. El shock, la incredulidad y, finalmente, una oleada de dolor tan profundo y desnudo que la hizo estremecer, pasaron por sus facciones. No había ira en su mirada, solo la devastación de un hombre cuya herida más secreta acababa de ser expuesta a la luz.
Él avanzó lentamente hacia la habitación, sus pasos pesados, como si caminara sobre los restos de su propia vida. No la miró a ella sino al caballete cubierto. Nadie, su voz fue un susurro roto, apenas audible por encima del viento que aullaba fuera. Nadie había entrado aquí desde entonces. Leonor permaneció inmóvil, sin atreverse a respirar. No había excusas que ofrecer, ni palabras que pudieran enmendar su intrusión. Solo podía ofrecer el testimonio silencioso de su presencia. Él se detuvo frente al retrato y, con una mano que temblaba visiblemente, retiró la tela por completo, revelando de nuevo aquella sonrisa radiante. Se llamaba Elena, dijo, y en la simple pronunciación de aquel nombre pareció vaciarse de todas sus fuerzas. Era la luz de esta casa. Todo aquí tenía vida cuando ella estaba. Su mirada se perdió en el lienzo, viajando a un pasado que era, a la vez, su paraíso y su infierno. Nos dejó al traer al mundo a Andrés, murió para que él pudiera vivir. La confesión cayó en el silencio de la habitación con el peso de una lápida. De pronto todo encajó. La tristeza asfixiante de la mansión, la distancia insalvable con su propio hijo, el vacío en sus ojos. Andrés no era solo su heredero, era el recuerdo viviente de todo lo que había perdido. Leonor sintió un nudo apretado en la garganta, pero no era de lástima. Era una compasión pura, un entendimiento hondo y silencioso del abismo en el que aquel hombre vivía cada día. No dijo nada. No ofreció palabras de consuelo que sonarían huecas y triviales. En su lugar, dio un paso adelante y, con una delicadeza infinita, tomó la tela de terciopelo de las manos inertes de él, y volvió a cubrir el retrato con un gesto reverente. No estaba escondiendo el pasado, sino protegiendo su santidad. Don Alejandro bajó la vista del cuadro y la posó en ella. Por primera vez, sus ojos no contenían barreras. La vio, no como a una doncella, sino como al único ser humano que había mirado directamente su herida sin retroceder. En aquel santuario de silencio y recuerdos, rodeados por la furia de la tormenta, el secreto que lo había mantenido prisionero se había convertido en un puente. Ella se había convertido, sin buscarlo, en la guardiana de su dolor, en la única confidente de un alma amurallada. El secreto compartido en la alcoba de Elena se había convertido en un hilo invisible y frágil que unía a Leonor y a don Alejandro. No se necesitaban palabras. Bastaba una mirada a través de un pasillo, un asentimiento casi imperceptible, para saber que ambos eran guardianes del mismo dolor, de la misma memoria sagrada. Pero un hilo tan delicado no podía sobrevivir mucho tiempo en el mundo de apariencias y crueldad, que era el de la alta sociedad. Un mundo cuya personificación, doña Isabela de Aranda, regresó a la mansión no como una simple visita, sino como la artífice de una velada social. La casa Valdeverde, habitualmente un mausoleo de silencios, había sido profanada por el murmullo de decenas de voces, el tintineo de copas de cristal, y los acordes de un cuarteto de cuerda que intentaba, sin éxito, inyectar algo de vida en sus frías paredes. Damas vestidas con sedas y joyas susurraban tras sus abanicos, y caballeros de semblante grave hablaban de negocios y política. En medio de todo, Leonor se movía como un fantasma, una figura silenciosa con su uniforme sobrio, sirviendo bandejas de plata, invisible para todos. O para casi todos. Doña Isabela era el centro de aquel universo efímero, su risa resonando con una estudiada perfección. Don Alejandro a su lado, era una sombra, un anfitrión presente en cuerpo pero ausente en espíritu, su rostro una máscara de cortesía forzada. Pero sus ojos, de vez en cuando traicionaban esa fachada. Buscaban a Leonor entre la multitud, encontrándola por un instante en el extremo opuesto del salón. Fue un segundo, nada más. Una mirada que cruzó el espacio abarrotado, un reconocimiento silencioso, un ancla en medio de un mar de falsedad. Pero los ojos de halcón de doña Isabela no se perdían detalle. Vio aquella conexión fugaz, y la serenidad de su rostro se endureció, convirtiéndose en el brillo gélido del hielo a punto de quebrarse. La existencia de aquel hilo invisible era una afrenta que no estaba dispuesta a tolerar. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esperó su momento. Lo encontró cuando Leonor pasaba cerca de su grupo, ofreciendo copas de jerez en una bandeja de plata. Tú, la doncella, la voz de Isabela, aunque melosa tenía el chasquido de un látigo y silenció las conversaciones a su alrededor. Acércate. Leonor obedeció, el corazón encogido por un mal presentimiento. Al llegar a su altura,
Doña Isabela hizo un gesto teatral de admiración hacia su propio brazalete de zafiros. Es una pieza exquisita, ¿no es cierto? Una herencia familiar. Y entonces, con un movimiento que parecía casual pero que era pura malevolencia, el pesado brazalete se deslizó de su muñeca y cayó con un ruido sordo pero escandaloso sobre el suelo de parqué, muy cerca de los pies de Leonor. La música pareció dudar y luego se detuvo, un silencio repentino y denso cayó sobre los invitados. Todas las miradas se clavaron primero en la joya reluciente y después en la humilde figura de la doncella. «¡Por Dios!», exclamó doña Isabela, su voz cargada de una falsa alarma que se convirtió rápidamente en una acusación afilada. «¿Es que no miras por dónde vas? ¡Qué torpeza inaudita! Una joya de este valor, a los pies de alguien como tú». La humillación era pública, calculada, diseñada para aplastar. Un rubor de fuego le quemó las mejillas a Leonor, pero no bajó la mirada. Su espalda se mantuvo recta, su barbilla alzada en ese gesto de serena dignidad que era su única armadura. No dijo nada. No había defensa posible contra una malicia tan deliberada. Con una calma que desarmó a la propia Isabela, se inclinó lentamente, sin tocar la joya con sus dedos. En su lugar, tomó una pequeña servilleta de lino de su propia bandeja, recogió con ella el brazalete y, levantándose, lo presentó en silencio sobre la plata pulida, ofreciéndoselo a su dueña. Su silencio, su negativa a derrumbarse, era un desafío. La serenidad de Leonor era un espejo que le devolvía a Isabela su propia fealdad, y eso la enfureció aún más. «¿Qué ocurre? ¿Te ha comido la lengua el gato?», siseó, su voz ahora un veneno puro. «Quizás esperabas que nadie se diera cuenta para guardártela. La gente de tu clase, siempre tentada por lo que nunca podrá tener». Desde el otro lado del salón, don Alejandro lo había visto todo. Un fuego helado se extendió por sus venas, una rabia impotente que lo paralizó. Quiso gritar, quiso cruzar la sala y arrancarla de las garras de Isabela, defenderla ante todos. Pero sus pies estaban anclados al suelo por las cadenas invisibles del decoro y la clase social. Intervenir sería crear un escándalo monumental, confirmar ante toda la sociedad las sospechas de Isabela. Su silencio fue su propia condena, una traición que le supo a ceniza en la boca. Con un gesto de desprecio, Isabela le arrebató la joya de la bandeja. «Desaparece de mi vista. Eres inútil». Leonor hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de obediencia que contenía más orgullo que cualquier réplica. Se dio la vuelta y se retiró del salón, caminando con la espalda erguida entre el mar de susurrantes invitados. Mientras se marchaba, sintió la mirada de don Alejandro sobre ella, una mirada que ya no era de conexión sino de una impotencia que era, en sí misma, una herida más profunda que cualquier insulto público. Había soportado la humillación, pero el verdadero destrozo no había sido a su orgullo, sino a aquel frágil hilo que, ahora, parecía irremediablemente roto. El salón quedó suspendido en un eco de crueldad. Leonor, con el alma arañada pero el cuerpo erguido, se dio la vuelta para iniciar su retirada. Cada paso era un acto de voluntad, una batalla contra el temblor de sus rodillas y las lágrimas que quemaban tras sus párpados. Sentía sobre su espalda el peso de 100 miradas, algunas curiosas, otras despectivas, todas ellas un recordatorio de la distancia insalvable que la separaba de aquel mundo. Pero la mirada que más dolía, era la que no podía ver, la de don Alejandro, cuyo silencio en aquel momento, era una herida más profunda que el veneno de doña Isabela. Y entonces, cuando Leonor estaba a punto de cruzar el umbral y desaparecer en las sombras del pasillo, una voz rompió el silencio. No fue un grito, sino una palabra pronunciada con una calma gélida que cortó el aire como un fragmento de hielo. «Basta». La palabra resonó con una autoridad absoluta, haciendo que la música, que había intentado reanudarse tímidamente, se extinguiera por completo. Leonor se detuvo en seco, sin atreverse a girarse. Los invitados contuvieron la respiración. Doña Isabela, sorprendida en mitad de su triunfo, se volvió hacia don Alejandro, con una interrogación incrédula en sus ojos. Él no la miró. Sus pies, antes anclados por la indecisión, se movieron. Cruzó el salón con pasos lentos y deliberados, un avance inexorable que partió en dos el mar de invitados. Nadie osó interponerse en su camino. Sus ojos no se apartaron ni un instante de la figura inmóvil de Leonor en la puerta. Pasó a su lado, deteniéndose justo delante de ella, dándole la espalda al salón y a su inquisidora, creando con su propio cuerpo un escudo entre ella y el mundo.
Solo entonces se giró para enfrentar a doña Isabela. Su rostro ya no era una máscara de cortesía, era el de un juez pronunciando una sentencia. La torpeza, dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral, es un accidente que se perdona. La crueldad deliberada, sin embargo, es un reflejo del alma que no admite disculpa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La humillación acababa de cambiar de bando con una violencia devastadora. El rostro de doña Isabela pasó del triunfo a la incredulidad, y de ahí a una furia pálida y contenida. Sus labios se abrieron para replicar, pero don Alejandro no se lo permitió. Esta mujer, continuó él, y su mirada se desvió por un instante hacia Leonor, una mirada que era a la vez una disculpa y una promesa, ha mostrado más dignidad en este salón que todos nosotros juntos. Su presencia nos sobra aquí, la suya Isabela, empieza a resultarme intolerable. Era una declaración de guerra. Un destierro público ejecutado con la precisión de un cirujano. Había elegido. Ante toda la alta sociedad, ante su familia y sus iguales, el señor de la casa Valdeverde había defendido a una sirvienta, y al hacerlo, había elevado su propio muro contra el mundo que hasta entonces había sido el suyo. Finalmente, se dirigió a Leonor, y por primera vez ante testigos, su nombre salió de sus labios, no como una orden sino como un reconocimiento. Leonor, puede retirarse. Ella alzó la vista, y se encontró con sus ojos. En ellos ya no había impotencia, sino una decisión inquebrantable. Con un leve asentimiento, cruzó el umbral y se perdió en la penumbra del pasillo, llevándose consigo el eco de una defensa que había hecho añicos, no solo el orgullo de una mujer, sino las reglas de todo un mundo. Atrás en el salón, don Alejandro permanecía de pie, solo en medio de un campo de batalla que él mismo había creado, habiendo ganado una libertad que no sabía que anhelaba, a un precio que aún no podía calcular. La velada social no terminó con la partida de los carruajes, se desintegró. Los invitados se marcharon en un murmullo de escándalo, llevándose consigo la historia del desafío de don Alejandro como un manjar para los salones de la capital. La mansión, vacía de nuevo, no recuperó su habitual silencio, sino que se sumió en una quietud tensa y expectante, como la calma que precede a la verdadera tormenta. Don Alejandro no buscó a Leonor. Se encerró en su despacho, un prisionero voluntario, mientras el peso de su propia rebelión comenzaba a aplastarlo. Leonor, en la soledad de su humilde alcoba, no sentía el triunfo de haber sido defendida, sino el terror de las consecuencias. Sabía que un gesto así, en un mundo regido por un orden inmutable, no traería la paz, sino la guerra. Y la guerra no tardó en llegar. El veneno de doña Isabela, destilado por el orgullo herido, se extendió con la rapidez de un incendio en la maleza seca. La historia que se contaba ya no era la de la defensa de una doncella, sino la de la locura de un Valdeverde, hechizado por una sirvienta manipuladora y arribista. La palabra dignidad fue sustituida por astucia, y a la afrenta pública se le añadió pronto el veneno de una acusación más tangible. Una mañana la señora Matilde, con el rostro más pálido y severo que nunca, anunció con voz temblorosa la desaparición de una joya de la difunta señora Elena, un pequeño camafeo de zafiro que siempre reposaba en el joyero de su tocador. La acusación no se pronunció en voz alta, pero flotó en el aire de la casa, espesa y asfixiante. Todas las miradas del servicio, antes indiferentes, ahora seguían a Leonor con una mezcla de recelo y morbosa curiosidad. Ella era la intrusa, la causa del desorden, la única sospechosa posible. La verdadera sentencia, sin embargo, llegó a bordo de un carruaje negro, tirado por caballos que parecían tallados en obsidiana. De él descendió una figura que hacía que la altivez de doña Isabela pareciera un capricho infantil. Era don Ricardo Valdeverde, el patriarca de la familia, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, y cuyo rostro parecía esculpido en el granito de la intransigencia. No entró en la casa de su hijo como un padre, sino como un general que llega a inspeccionar un campo de batalla perdido. El encuentro tuvo lugar en el despacho, tras una puerta cerrada que no pudo contener la violencia de las voces. Leonor, que pulía la plata en el pasillo con manos que apenas podía controlar, escuchó fragmentos de la furia helada de don Ricardo. Palabras como linaje, honor, vergüenza, deber, no eran los gritos de una riña, sino los golpes secos y metódicos de un martillo que derriba un muro. Finalmente, la puerta se abrió. Don Ricardo salió sin dirigirle una sola mirada, pero su desprecio la golpeó como una ráfaga de viento gélido. Don Alejandro permaneció en el umbral,
su figura enmarcada contra la penumbra. Su rostro estaba exangüe, devastado. Había envejecido 10 años en una hora. Mi padre me ha dado a elegir, dijo él, su voz un eco hueco en el pasillo. No la miraba a ella, sino a un punto indefinido sobre su hombro. El nombre de mi familia, mi herencia, el futuro de mi hijo, o tú. El ultimátum quedó suspendido entre ellos, brutal y descarnado. Antes de que Leonor pudiera articular palabra, antes de que el impacto de aquella elección imposible la hiciera pedazos, la señora Matilde apareció al final del corredor. No caminaba, avanzaba con la solemnidad de un verdugo. En su mano extendida, sobre un pañuelo de lino blanco, descansaba el camafeo de zafiro azul. Estaba aquí, anunció, su voz resonando con una victoria amarga, escondido en el fondo de su arcón, bajo sus pocas ropas. La acusación, antes un susurro, era ahora un grito ensordecedor. Leonor miró el camafeo, luego a la señora Matilde, y finalmente a don Alejandro. No había sorpresa en su rostro, solo una tristeza infinita. Comprendió que había sido sentenciada mucho antes de que se encontrara ninguna prueba. Su crimen no era el robo, sino el haber osado inspirar un sentimiento que no le correspondía. Don Alejandro bajó la vista hacia la joya y luego la levantó para clavarla en los ojos de Leonor. El mundo entero se detuvo en esa mirada. No había interrogación en ella, ni duda, solo un abismo de dolor. Estaba atrapado entre la evidencia irrefutable y la verdad silenciosa que había aprendido a leer en la dignidad de aquella mujer. La palabra de su padre, el peso de su nombre, la prueba del robo, todo se erigía como un muro entre ellos. Y él, el señor de la casa, el hombre que la había defendido ante toda la sociedad, ahora debía ser su juez final. Leonor lo miró, y en la devastación de su rostro no vio a un juez, sino a una víctima. Vio al hombre atrapado entre dos mundos imposibles, el mundo del honor, del linaje y del deber que le exigía su padre, y el frágil mundo de silencios y miradas compartidas que habían construido juntos. Vio el peso de su hijo, Andrés, en un platillo de la balanza, y en el otro a ella, una doncella sin nombre ni fortuna, ahora marcada con la infamia de una ladrona. Comprendió con una claridad dolorosa que su presencia, que por un breve instante había sido una promesa de luz, se había convertido en el arma que lo destruiría. Defenderse sería inútil, solo prolongaría su agonía y lo forzaría a una elección que lo desgarraría por dentro. Y en el silencio de su corazón, tomó la única decisión que el amor, en su forma más pura y sacrificada, le permitía. No derramó una lágrima. No pronunció una sola palabra de defensa. Su dignidad, aquella serena fortaleza que era su único patrimonio, se convirtió en su escudo y en su renuncia. Alzó la barbilla, no con desafío, sino con una aceptación solemne, y sus ojos se encontraron con los de él por última vez. Fue una mirada que lo contenía todo, el perdón por su silencio, la comprensión de su tormento, y una despedida tan profunda que no necesitaba sonido. Don Alejandro sintió aquella mirada como un hierro candente en el alma. Cada fibra de su ser le gritaba la inocencia de ella, pero el veneno de la duda, instilado por su padre y solidificado por aquella prueba fabricada, lo paralizaba. La fuerza que había mostrado en el salón se había desmoronado, reducida a cenizas bajo el peso de la tradición y el chantaje emocional. Protegerla ahora significaba la ruina, el escándalo, la deshonra para su hijo. Se vio a sí mismo como un cobarde, encadenado a un trono de oro, mientras la única verdad que había encontrado en años se alejaba de él. Fue ella quien rompió el silencio insoportable. Su voz fue apenas un murmullo, pero resonó en el pasillo con la finalidad de una campana fúnebre. Entiendo, señor. Solo eso, 2 palabras que lo absolvían y lo condenaban al mismo tiempo. Con una leve inclinación de cabeza se dio la vuelta. No esperó a que la despidiera. Ella misma se estaba desterrando para salvarlo de tener que hacerlo. Mientras Leonor se alejaba por el largo corredor, sus pasos lentos y firmes sobre el mármol frío, don Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso gritar su nombre, detenerla, arrojar al suelo el camafeo y las mentiras que representaba, pero de sus labios solo brotó un susurro ahogado, una palabra que fue a la vez una orden y una súplica rota. Márchese. La palabra la alcanzó justo cuando llegaba al final del pasillo. No se detuvo, no se volvió. Cada paso que la alejaba de aquella casa, era un clavo más en el ataúd de la esperanza que ambos habían albergado en secreto. Salió por la puerta de servicio,
cruzó el patio y se enfrentó a los imponentes barrotes de la hacienda, que ahora se abrían para expulsarla. Se marchó como había llegado, sola, con un pequeño hatillo en la mano que contenía nada, y con todo su mundo hecho pedazos en el pecho. Don Alejandro permaneció inmóvil, escuchando el eco de sus pasos hasta que el silencio lo devoró todo. La casa Valdeverde volvía a ser una tumba, pero ahora una infinitamente más fría, más oscura, más vacía que antes. Había elegido su jaula de oro, había cumplido con su deber, había salvado el honor de su nombre. Y al hacerlo, se había sentenciado a sí mismo a una soledad de la que, ahora lo sabía, ya no habría escapatoria. La luz se había extinguido, y él mismo había soplado la llama. Si crees que el verdadero valor a veces reside en el sacrificio más silencioso, escribe la palabra dignidad en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones, historias de corazones que, como el de Leonor, encuentran su fuerza en la más profunda de las renuncias. La marcha de Leonor no devolvió la paz a la mansión de los Valdeverde, la despojó de su último hálito de vida. El silencio que cayó sobre sus muros ya no era solemne, sino el silencio denso y sin eco de una tumba recién sellada. El orden fue restaurado, las reglas volvieron a su lugar, y la victoria de doña Isabela y del patriarca Valdeverde fue absoluta. Pero era una victoria sobre un reino de cenizas. Don Alejandro se convirtió en un espectro que vagaba por los pasillos, un autómata que cumplía con las rutinas de su existencia sin estar realmente presente. La casa, que por un breve instante había empezado a respirar, se había asfixiado de nuevo. Pero la ausencia de Leonor tuvo un testigo cuyo dolor no sabía de orgullo ni de convenciones sociales. El pequeño Andrés, que había encontrado en la dulce doncella el primer refugio cálido desde la muerte de su madre, se marchitó como una flor privada de sol. Dejó de correr por los jardines, sus risas se extinguieron y, finalmente, las palabras lo abandonaron. Se sentaba durante horas frente al ventanal, la mirada perdida en el camino por el que ella se había marchado, negándose a comer, rechazando los torpes intentos de consuelo de la señora Matilde. Una fiebre silenciosa, nacida de la más pura melancolía, comenzó a consumir su pequeño cuerpo. El médico, un hombre de ciencia y lógica, no encontraba explicación para el mal que aquejaba al niño. «Es la tristeza, señor Valdeverde», dijo con una franqueza inusual. «El alma del niño está enferma, y ningún brebaje mío puede curar eso». Aquellas palabras fueron el primer golpe de martillo contra el muro de hielo que don Alejandro había erigido a su alrededor. Aquella noche, se sentó junto al lecho de su hijo, observando su respiración débil y febril. Andrés, en su duermevela, susurró un nombre. No el de su padre, ni el de su madre muerta, susurró, Leonor. Ese nombre, apenas un soplo en la oscuridad, lo destrozó. De pronto, vio con una claridad cegadora la verdad de su elección. Había sacrificado a la mujer inocente para proteger un apellido, un legado, un futuro para su hijo. Y ahora, su hijo se consumía precisamente por esa ausencia. El honor que había salvaguardado era un ídolo hueco, y el precio de su cobardía lo estaba pagando el ser que más amaba en el mundo. El camafeo de zafiro, la palabra de su padre, la mirada acusadora de la sociedad, todo se deshizo, revelándose como lo que era, una mentira miserable. La epifanía lo golpeó no como una luz suave, sino como un rayo que parte un árbol en dos. Ella no era la enfermedad, era la cura. Su dignidad no era una amenaza, era la lección que él nunca había aprendido. Su bondad no era una debilidad, sino la única fuerza que había conseguido penetrar en su coraza de dolor. Se dio cuenta de que al dejarla marchar, no la había desterrado solo a ella, se había desterrado a sí mismo de la única posibilidad de redención. Al día siguiente, cuando doña Isabela llegó a la mansión, esperando encontrar a un hombre dócil y agradecido, listo para aceptar su lugar a su lado, se encontró con un extraño. Don Alejandro la recibió de pie en el gran vestíbulo, no con la formalidad de un anfitrión, sino con la quietud de una montaña a punto de derrumbarse. «No deberías haber venido, Isabela», dijo él, su voz desprovista de toda emoción. Ella soltó una risa forzada. «Alejandro, querido, no seas dramático. Todo ha vuelto a la normalidad, la chusma está en su lugar y nosotros». «No hay un nosotros», la interrumpió él, y cada palabra era una losa de granito. «Ayer me mostraste el mundo al que perteneces.
Un mundo de crueldad envuelta en seda, de honor sin compasión. Y me di cuenta de que prefiero la ruina antes que formar parte de él. Su mirada la atravesó, fría y definitiva. Tu presencia aquí ya no es bienvenida. Ni ahora ni nunca. Sin esperar respuesta, le dio la espalda y subió la gran escalinata, dejando a doña Isabela petrificada en medio del vestíbulo, humillada por una indiferencia mucho más hiriente que cualquier insulto. En su despacho don Alejandro no se sentó, se quedó de pie frente al ventanal, mirando el mundo gris que se extendía más allá, pero ya no veía una prisión. Veía un camino. Por primera vez en años, sabía lo que tenía que hacer. No por deber, ni por honor, sino por una necesidad tan primordial como la de respirar. Tenía que encontrarla. Tenía que pedirle perdón, no con la esperanza de ser perdonado, sino porque su propia alma dependía de ello. Sus órdenes resonaron en la casa con una autoridad renovada, una que no nacía del linaje, sino de la convicción. Preparen mi caballo, el más rápido. La señora Matilde lo observó, atónita, mientras él se ponía unas botas de viaje y una capa oscura. No hubo explicaciones, no hubo despedidas. Bajó las escaleras, pasando junto al retrato de su esposa Elena, y por primera vez, no sintió el peso del pasado, sino el impulso del futuro. Montó su caballo con una urgencia febril, y, sin una mirada atrás, espoleó al animal, lanzándose al galope por el camino de grava. Salió por las puertas de hierro forjado, no como el señor de la hacienda, sino como un hombre despojado de todo salvo de un propósito. Dejó atrás la opulencia fría, el nombre de los Valdeverde y la prisión de su dolor. Cabalgó contra el viento, con el rostro endurecido por la determinación, en una búsqueda desesperada de la única persona que podía enseñarle a vivir de nuevo, una humilde doncella cuyo único crimen había sido mostrarle que el corazón tiene razones que ningún linaje puede gobernar. Cabalgó durante días, guiado por una esperanza tan frágil como desesperada, preguntando en cada aldea, en cada posada, con el nombre de Leonor en los labios. El polvo del camino era el testimonio de su urgencia, la fatiga en sus hombros, el peso de su arrepentimiento. Finalmente, en un pequeño pueblo costero donde el aire olía a sal y a redes secándose al sol, la encontró. No vivía en la miseria, sino en una sencillez que respiraba paz. Habitaba una minúscula casa de paredes encaladas, con una ventana que miraba al mar. Sus manos, que antes habían pulido la plata ajena, ahora zurcían las redes de los pescadores, y su dignidad, lejos de menguar, parecía haberse hecho más fuerte, anclada en la honestidad de un trabajo humilde. Él la observó desde lejos, con el corazón encogido. La vio reír con la esposa de un marinero, un sonido claro y genuino que nunca había escuchado en los pasillos de su mansión. Era una risa que le pertenecía a ella, no al mundo que él le había impuesto. Se sintió un intruso, un profanador de aquella serenidad que ella había logrado reconstruir sobre las ruinas que él había causado. Con el alma en vilo, desmontó y se acercó a su puerta. No llamó con la arrogancia de un señor, sino con el toque vacilante de un penitente. Cuando Leonor abrió la puerta, el mundo pareció detenerse, sus ojos se encontraron, y en ellos se reflejó toda la historia que los unía y los separaba. El asombro inicial de ella dio paso a una calma impenetrable, una muralla de dignidad erigida para proteger un corazón que ya había sido herido una vez. Él, por su parte, no vio a la doncella que había desterrado, sino a la mujer sin la cual su vida se había vaciado de todo significado. ¿Leonor? Su voz salió rota, despojada de toda autoridad. ¿Yo? Las palabras se le ahogaron en la garganta. ¿Cómo empezar? ¿Cómo pedir perdón por una herida tan profunda? Fue ella quien le concedió la entrada, no con una invitación, sino con un simple gesto de la cabeza, apartándose del umbral. El interior de la casa era tan humilde como se imaginaba, pero estaba limpio, ordenado, y una pequeña maceta con un geranio en flor aportaba una nota de color y de vida. Él permaneció de pie en el centro de la pequeña estancia, sintiéndose torpe y desmesurado en aquel espacio de serena pobreza. Y entonces, las palabras brotaron, no desde el orgullo de un Valdeverde, sino desde la devastación de un hombre que se había enfrentado a su propia alma y la había encontrado vacía. He sido un cobarde, dijo, y la confesión pareció arrancarle un peso insoportable del pecho. Permití que el orgullo, el miedo y las mentiras de un mundo podrido me cegaran. TACUSE con acento agudo con mi silencio, que es la peor de las traiciones. No hay día,
no hay hora desde que te marchaste, en que esa cobardía no me persiga. No he venido a pedir que me entiendas, y mucho menos a exigir tu perdón, pues no lo merezco. Solo he venido a decírtelo. A que supieras la verdad. Leonor lo escuchaba en silencio. Su rostro una máscara impasible, pero sus manos, apretadas con fuerza sobre su delantal, delataban la tormenta que se libraba en su interior. Él dio un paso hacia ella, un movimiento cargado de una súplica desesperada. Mi hijo, Andrés, se apaga sin ti. Y yo. Yo descubrí que la casa no era una tumba por la ausencia de mi esposa, sino por la ausencia de la vida que tú trajiste a ella. Te ruego que vuelvas, Leonor. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación cambió el destino de ambos para siempre. Pero no como sirvienta. No para servir en mi casa, sino para gobernarla conmigo. No como doncella, sino como mi igual, como mi esposa. El silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo que se pudo oír el rumor lejano de las olas. Leonor alzó la vista, y por primera vez, él vio una grieta en su armadura de serenidad. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un río silencioso que arrastraba meses de dolor, de injusticia y de un amor que creía enterrado. No hubo una respuesta verbal. Ella simplemente dio un paso adelante y, con un gesto que borró todas las barreras de clase, de dolor y de orgullo, posó su mano sobre el corazón de él. Don Alejandro la cubrió con la suya, y luego la atrajo hacia sí, en un abrazo que no era de pasión sino de redención. Era el abrazo de dos náufragos que por fin encontraban tierra firme el uno en el otro. Y en aquel abrazo se sellaron no solo dos destinos, sino la promesa de un mundo nuevo, un mundo donde la dignidad era la única herencia y el amor, la única ley. Años después, la imponente mansión de los Valdeverde era irreconocible. Ya no olía a cera pulida y a tristeza antigua, sino a pan recién horneado, a risas infantiles, y a las flores frescas que Leonor cultivaba en el jardín de rosas, ahora más esplendoroso que nunca. El pequeño Andrés, ya un muchacho sano y alegre, corría por los pasillos de la mano de su hermana pequeña, una niña de ojos oscuros y sonrisa luminosa que llevaba el nombre de Elena. Una tarde de otoño, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados, don Alejandro y Leonor observaban desde el ventanal del despacho a sus hijos jugar en el jardín. Él la rodeó con sus brazos, y ella apoyó la cabeza en su hombro, en un gesto de paz y pertenencia. Las sombras del pasado se habían disipado, reemplazadas por la cálida luz de un hogar verdadero. Habían demostrado que las barreras más altas no son las que impone la sociedad, sino las que uno erige alrededor de su propio corazón. Y que el amor, cuando es verdadero, no derriba los muros, simplemente, les enseña a florecer. Si la victoria de este amor contra todo pronóstico ha conmovido tu espíritu, escribe la palabra, victoria, en los comentarios. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones, historias de almas valientes que, como Leonor y Alejandro, se atrevieron a reescribir su propio destino.